firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos considerando hoy el versículo 2 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde el Señor Jesucristo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Decíamos en nuestro programa anterior que las dos palabritas en mí, es decir, en Cristo, significan ser salvado. Hay grandes palabras como propiciación, reconciliación, salvación, pero éstas abarcan aspectos particulares de la salvación. Todo el espectro de la salvación se halla en la frase en Cristo. Y dijimos que hay solo dos grupos de personas: los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Ya hemos mencionado que uno llega a estar en Cristo al confiar en Él como Salvador personal, llegando a ser así un hijo de Dios por la fe. Un creyente es renacido por el Espíritu de Dios, y luego el Espíritu mora en ese creyente. El Espíritu Santo hace otra cosa: también bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Todo pámpano en mí, dice el Señor. Ahora señalamos que este pasaje fue dirigido a creyentes. Jesús no está hablando en cuanto a cómo una persona se salva. La verdad es que en este pasaje no se habla en cuanto a la salvación. Está hablando en cuanto a llevar fruto. Y dijimos que esa era la próxima frase que deseábamos señalar. Notamos que la palabra fruto se menciona 6 veces en los primeros 10 versículos de este capítulo 15. Y al seguir nuestro estudio, notaremos que hay 3 grados de producción de fruto. Hay fruto, más fruto y mucho fruto. Todo el tema aquí es el de llevar fruto. El Señor dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿de dónde lo quita? Lo quita del lugar o de la posibilidad de llevar fruto. Y nos referimos enseguida al versículo 6 para explicar esto. En el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Ahora notamos que podría surgir la posibilidad de que alguien dijera: bueno, esto me suena como si le fuera posible a uno perder la salvación. Pero recordamos que este pasaje no está hablando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la producción de fruto. Habla en cuanto al resultado de la salvación. Pasamos luego a considerar cuál es ese fruto. Y dijimos que no creíamos que el fruto aquí sea el ganar almas como lo creen tantas personas. Creemos que eso es más bien un subproducto, pero no es el fruto mismo. El Señor se refiere más bien al fruto del Espíritu. El apóstol Pablo, hablando en cuanto a esto, dice en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto en la vida del creyente. Ahora, 3 de estos frutos son mencionados en este pasaje. El versículo 7 de este capítulo 15 de Juan dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Esa es la oración eficaz. Luego el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Este es el fruto perpetuo,
Y el versículo 11 luego dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y esto, dijimos, es el gozo celestial. Ahora estos son los frutos que se mencionan aquí, y hemos leído los que son mencionados por Pablo como el fruto del Espíritu. Ahora, si una persona tiene tal fruto en su vida, estará llevando a muchos hombres a la presencia de Dios, mediante el testimonio de su misma vida. Eso, por supuesto, hace que el ganar almas sea el subproducto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará. Él quiere que llevemos fruto en nuestras vidas. Si un pámpano no lleva fruto, ¿cómo lo quita? Una de las maneras de quitarlo es quitando a tal persona del lugar en que pueda llevar fruto. Conocemos a muchos que han sido apartados hoy en día, de diversos ministerios, porque ya no eran efectivos para Dios. Hay predicadores y laicos así también. El quitar tal pámpano no significa que pierde la salvación, sino que es apartado del lugar en que puede llevar fruto. Ahora, a veces esta separación del lugar en que uno pueda dar fruto ocurre mediante la muerte, es decir, la muerte física. Creemos que eso es lo que Juan quiere decir en su primera epístola, cuando dice que hay pecado de muerte. A veces esta separación del lugar en el que uno pueda dar fruto ocurre por medio de la muerte física. Creemos que eso es lo que Juan quiere decir en su primera epístola cuando dice que hay pecado de muerte. Un cristiano puede caer en pecado y seguir en ese pecado hasta cuando Dios le quite por medio de la muerte del lugar de llevar frutos. Ananías y Zafira, por ejemplo, fueron quitados de la iglesia primitiva, una iglesia que era santa, una iglesia que llevaba fruto. Estos dos mentirosos no podían quedarse en esa iglesia. Tememos que ellos podrían haberse sentido un poco más cómodos en algunas de nuestras iglesias hoy en día. Pero Dios no les permitió quedarse en la iglesia primitiva. El Señor continúa diciendo, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra usada en griego es katairo, que significa limpiar. Y algunos consideran que esta limpieza se logra podando la vid con un cuchillo, y creemos que esto es correcto. Pero en verdad significa limpiar en un sentido más amplio de la palabra. El Señor corta, eso es, corta, entra en nuestras vidas y quita de ellas aquellas cosas que le ofenden, y ese corte a veces duele. Quita aquellas cosas que nos estorban. Él entra y corta. Una de las razones por la cual tantos hijos de Dios sienten dolor por este método de cortar es porque se han alejado mucho de Dios, están muy lejos de la comunión con Él. Cuanto más cerca estemos de Dios, amigo oyente, tanto mejor será para nosotros y sufriremos menos dolor. Porque el Señor al que ama, disciplina, como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 6 de su carta. No es indicio alguno de que Él esté en contra de nosotros. Trata de conseguir fruto de nuestras vidas, pero nosotros estamos propensos a quejarnos y a alejarnos de Él. Él quiere que nos acerquemos a Él y luego que no suframos tanto dolor. En la región de Belén dejan que la vid crezca en la tierra, sosteniéndola con una roca. Las uvas se ensucian y los insectos nocivos se pegan de ellas y por tanto tienen que lavar las uvas antes de que se maduren. Pues bien, el Señor llega y nos sostiene y nos lava para que podamos llevar más fruto. Ahora, ¿cómo hace esto? Leamos el versículo 3 de este capítulo 15 de San Juan. Dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tengamos en cuenta que en los capítulos 13 y 14 de este Evangelio de Juan, el énfasis estaba sobre la gracia de Dios y sobre lo que Él puede hacer y lo que hará por nosotros. Ahora, en este capítulo 15, Jesús está hablando en cuanto a nuestra responsabilidad, y dice que aquellos que están unidos a Él llevarán fruto. No podemos dar fruto nosotros mismos, así como tampoco el pámpano puede dar fruto él mismo. Es necesario estar unidos a la vid. Si estamos llevando fruto, nos corta para que podamos dar más fruto. Esta cortadura se hace por medio de la palabra de Dios. Este poder limpiador de la palabra de Dios es cosa maravillosa, amigo oyente. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a los modernos milagros para el lavado de la ropa y la loza, pero nunca hemos encontrado que en realidad sean tan milagrosos como se alega a favor de todos estos detergentes y productos. El verdadero milagro lavador, amigo oyente, es el poder limpiador de la palabra de Dios. El apóstol Pedro habla de esto
escribiendo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 4 y 8, cuando dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también en su primera carta el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículos 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En primer lugar, fuimos renacidos mediante la palabra de Dios, y por tanto fuimos limpiados una vez y para siempre. Luego, en nuestro caminar aquí y en nuestro servicio, nos ensuciamos, y por tanto necesitamos la palabra de Dios para limpiarnos continuamente. Esta es una de las razones por la cual es necesario estudiar la Biblia, para ser limpiados. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. También el apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿cuáles son estas promesas? Son las que se encuentran en la palabra de Dios. Entre los cristianos hoy en día hay quienes hacen poco caso de la palabra de Dios y dicen que no importa la clase de vida que vivan, con tal de ser fundamentalistas en su manera de creer en cuanto a la salvación mediante la gracia de Dios. Pero, amigo oyente, Dios usa su palabra para revelarnos cuando no estamos caminando según su voluntad. Hay muchísimos santos y aquellos muy piadosos que llevan una Biblia grande bajo el brazo, andan sumamente serios, casi no sonríen, dan una apariencia de inmensa piedad, pero en verdad no tienen interés en la palabra de Dios. Creemos que la prueba decisiva que revela si una persona es genuina en su relación con Dios es si está estudiando la palabra de Dios y si está dejando que obre en su vida. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Debe haber fruto en nuestras vidas. El versículo 67 del Salmo 119 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y más adelante en el versículo 71 del mismo Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Él nos limpia por medio de la palabra de Dios. Amigo oyente, Él usa la aflicción para traernos a la palabra de Dios, para que usted y yo le podamos ser útiles. No creemos que usted jamás será limpio ante Dios si no llega a la palabra de Dios para estudiarla. Creemos que los que son en verdad peligrosos son aquellos que son tan activos en las iglesias hoy en día, pero quienes no están dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Siempre aceptan los oficios y los cargos públicos y por eso precisamente son tan peligrosos. Los consideramos el elemento más peligroso contra la palabra de Dios y contra la causa de Cristo en este mundo. Amigo oyente, necesitamos estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. En el versículo 4 de este capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hemos llegado ahora a la tercera palabra que deseamos que usted subraye, y esa palabra es permaneced. Permanecer en Cristo significa mantener comunión constante con Él todo el tiempo. Acabamos de hablar del poder limpiador de la palabra de Dios. Esa es una parte del permanecer en Cristo. Debemos ser limpiados diariamente. Hay una anécdota que está relacionada con el famoso predicador Charles Spurgeon, según la cual él se paró en medio de la calle un día, se quitó el sombrero y se puso a orar. Uno de sus diáconos vio esto y le preguntó que si en verdad estaba orando allí en pleno tráfico. Ahora recuerde usted que el tráfico en aquel entonces no era como lo es ahora. El señor Spurgeon dijo que sí, que había orado. Dijo que una nube había pasado entre él y su Señor y que había querido quitarla,
y que por tanto se paró para confesar a Dios su pensamiento malo. Amigo oyente, necesitamos ser limpios para poder permanecer. Necesitamos confesar nuestro pecado al Señor y quedarnos en comunión con Él. Y luego debemos guardar sus mandamientos. En los versículos 10 y 14 de este capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor dice, en el versículo 10, Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Ahora en el versículo 14 dice, Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sabemos que hay muchos himnos que hablan de que Jesús es nuestro amigo y de que Él es humilde. Y de una manera bondadosa deseamos decir lo siguiente. Hoy en día no hay ningún humilde Jesús, sino un Cristo glorificado que está a la diestra del Padre. Y el llamar a Jesús amigo mío es cosa sentimental, y si lo hacemos, en verdad nos equivocamos. Si yo digo que el presidente de mi país es mi amigo, lo rebajo a mi propio nivel. Pero si él dice que yo soy su amigo, bueno, eso sí es maravilloso. Escuche lo que dice Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es necesaria toda esta patarata sentimental que se acostumbra hoy en día. Necesitamos examinar nuestros corazones. Amigo oyente, ¿está haciendo usted lo que Jesús mandó que hiciera? Eso es lo esencial para poder permanecer en comunión con Él. Ahora en el versículo 9 de este capítulo 15 de Juan el Señor dice, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer, como ya dijimos, significa una comunión continua. Esa es la relación de un pámpano o de una rama con la vid. Si usted ha tenido la oportunidad de ver un árbol de naranja o de manzanas, de aguacate o de mandarinas, bueno, de cualquier otra fruta, no creemos que se le haya ocurrido pensar que es necesario decirle a las ramas, a los pámpanos, que deben permanecer en el árbol, porque de otra manera no darán fruto. Tampoco habrá pensado que haya necesidad de pararse de noche para inspeccionarlos, ni llegar de repente para ver si los pámpanos se están apartando del árbol. Simplemente permanecen unidos al árbol y llevan fruto. Ahora, ¿cree usted que estamos diciendo algo ridículo? Pues bien, muchos cristianos, amigo oyente, creen que pueden vivir como el diablo toda la semana y salir al mundo los sábados en la noche y luego llegar a casa para esperar servir al Señor los domingos. Uno no puede estar en el mundo el sábado en la noche y luego enseñar una clase de escuela dominical el domingo por la mañana. Amigo oyente, debemos estar en comunión constante con Él. Y eso quiere decir, cuando uno se despierta por la mañana, cuando uno está ante su escritorio en la oficina, cuando está manejando su automóvil por las calles, cuando está en el taller, permanecer significa mantener una comunión constante en todo momento. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 15 de Juan, el Señor dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos libre albedrío y podemos romper la comunión con Dios. La rompemos al no permanecer en Él, al dejar que el pecado se quede en nuestra vida, al apartarnos de la voluntad de Dios y al escoger la mundanalidad. Pero Él quiere que permanezcamos para que llevemos mucho fruto. ¿Habrá notado usted que aquí hay una analogía a la parábola del sembrador? Recuerde que parte de la semilla cayó en buena tierra y que parte de aquella semilla produjo fruto a 30 por uno. Eso es fruto. Otra parte de esa semilla dio fruto a 60. Eso es más fruto. Y aún otra parte de esa semilla produjo a 100 por uno. Y eso es mucho fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 15 de Juan. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Vamos a decirlo una vez más. Esto está hablando en cuanto a llevar fruto, el producto de nuestra salvación. No está hablando en cuanto a cómo somos salvos. El apóstol Pablo usa otra ilustración para esto mismo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 14, donde dice, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esto habla solo en cuanto a las obras de los creyentes, el fruto en la vida de un creyente. El fuego purificará el oro y la plata y las piedras preciosas y sacará la escoria. La madera, el heno y la hojarasca se quemarán. Es el mismo tema que el de nuestro versículo que dice que las obras son echadas en el fuego y arden. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice el apóstol Pablo, recibirá recompensa. Creemos que la recompensa es para el fruto en nuestras vidas. Nosotros no producimos el fruto. Él es el que lo produce. Nosotros lo llevamos. Esto se hace mediante el ejercicio del don de Dios que le ha dado a usted. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 15. El hombre nunca pierde su salvación, sin embargo, sufrirá pérdida. Creemos que habrá personas en el cielo que olerán como si los hubiesen comprado en una liquidación de mercaderías averiadas en un incendio, porque todo lo que han hecho será consumido por el fuego. La persona será salva, aunque no sea un pámpano que lleve fruto. El Señor está enseñándonos aquí acerca de llevar fruto y lo que Él quiere es mucho fruto. Creemos que una de las cosas más tristes en nuestros días es que el cristiano ordinario cree que la vida cristiana normal es una vida de fracasos. Cree que no hay que pensar nada en llevar fruto y está dispuesto a vivir a un nivel espiritual bastante bajo, esperando llevar simplemente un poquito de fruto. Recuerde, amigo oyente, que el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Note usted que dice, si permanecéis en mí. Es posible romper esa comunión. Una vez más pensamos aquí en el caso del lavamiento de los pies. Recuerde que le dijo a Simón Pedro el Señor que si él no le lavaba, no tendría parte con él. No podría gozarse de la comunión con él. Y aquí dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Eso significa serle obediente, eso es permanecer. Y sólo si permanecemos experimentamos la oración eficaz. Ahora, el propósito final del permanecer y del orar es que el Padre reciba la gloria. Esto elimina la oración que se eleva con motivos egoístas. Se trata del llevar fruto, amigo oyente. Dios es glorificado cuando llevamos fruto.